Veracidad Channel presenta Escuela del Quebrantamiento. El principio de todo. El pecado y la consecuencia. Promesas de Dios para tu vida. Pruebas de fe necesarias para madurar. Escrituras que revelan una enseñanza. Aprendamos juntos en la Escuela del Quebrantamiento. Bienvenidos, mis queridos televidentes, una vez más, un domingo precioso, domingo de resurrección. Dice en la Biblia que el domingo es un día tan especial, porque todos los gentiles celebramos la resurrección de Cristo. ¿Verdad, Pastor Manny? Así es, pastora. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por permitirnos entrar en sus hogares en este programa que es la Escuela del Quebrantamiento. Le damos la bienvenida a nuestros amigos de Cancún, de Quintana Roo, de Campeche, de Guadalajara, de todo el centro del país y también del norte del país y el sur de los Estados Unidos, y a todo el mundo por medio de la web TV en www.veracidadchannel.com. Bienvenidos a todos. Bueno, pues estamos aquí escudriñando la Biblia verso a verso y estamos ahorita en Génesis, ¿verdad? También Amén. Tenemos en el Nuevo Testamento, tenemos el programa de Nuevo Pacto. Nuevo pacto, ¿verdad? que los días viernes a las 10 de la mañana tenemos nuevo pacto. Es muy importante entender esto porque aquí en el Antiguo Testamento hay un pacto y después de Cristo es el nuevo pacto. No es un pacto, no son dos pactos, es uno solo, porque Dios Todopoderoso solamente ha hecho un pacto. Y el pacto en el Antiguo Testamento y el nuevo pacto lo ha hecho solamente con un pueblo, con el pueblo de Israel. Israel, así es, ¿sí? amén. Nosotros, los gentiles, no somos herederos del nuevo pacto. Nosotros estamos incluidos ahí, pero nunca Dios ha hecho pacto con los gentiles, ¿sí? Amén. Definitivamente el pacto que el Señor ha hecho desde su inicio siempre fue con el pueblo de Israel. Y así ha hasta sido el día siempre. de hoy. Así ha sido Hoy siempre. somos nosotros incluidos en ese pacto que Él ha hecho con el pueblo. Exactamente, sí. Entonces, por eso los invitamos a que nos vean de todos los viernes en vivo en el programa del Nuevo Pacto, que también estamos escudriñando las Escrituras verso a verso y estamos en el libro de San Mateo, en el capítulo 5. Amén, ahí ¿sí? Estamos, los invitamos. Y entonces aquí y próximamente también vamos a estar escudriñando junto con ustedes el libro de Apocalipsis, un libro sumamente apasionante, un libro lleno de sabiduría y sobre todo dice que de bendición, dice bienaventurados, o sea, felices, bendecidos y contentos los que leen esta profecía de Apocalipsis, Quiero decirles, mis televidentes queridos, que hay mucha bendición en leer el libro de Apocalipsis. Amén, por supuesto. Mucha bendición, ¿sí? Entonces, también los invitamos para que próximamente nos vean ahí en ese programa. Ya vamos a tener entonces 3 programas de la Biblia verso a verso. Estamos en Génesis, tenemos el libro de Mateo en el Nuevo Testamento. Y luego vamos ahora en Apocalipsis. Vamos a ir a Apocalipsis. Porque dice su bendita palabra que nosotros, Dios nos quiere dar conocimiento, nos quiere dar instrucciones, nos quiere dar entendimiento, pero sobre todo nos quiere dar revelación y poder por medio de su Espíritu Santo. Amén. Y es donde vemos la importancia de estudiar estos temas, porque así no solo adquirimos conocimiento, sino que también estamos siendo prevenidos de todas las circunstancias que van a suceder, y que ahí es donde debemos de saber para que
nos mantengamos firmes en nuestra fe cuando acontezcan esas cosas. Claro, no olvidemos que el Espíritu Santo es el maestro, dice, Él nos da todo tipo de instrucción, nos da entendimiento, nos da revelación, pero sobre todo tenemos que pedir el poder. Dice que nosotros solamente vamos a poder entender y hacer la voluntad de Dios, dice, y recibiréis el poder de lo alto, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me van a poder obedecer, van a poder hacer mi voluntad para que me sean testigos. Testigos, amén, así es. O sea que si yo no tengo instrucción, si yo no adquiero entendimiento, si yo no tengo revelación, entonces, ¿qué voy a hacer? Puras palabras intelectualmente, con mucha teología, con mucho conocimiento, pero palabrería hueca nada más, porque sin el poder que viene de lo alto, no podemos hacer la voluntad de Dios. Amén. Definitivamente esta vida de creer en Cristo no es solo una vida de conocimiento y de adquirir palabras, sino es una vida también de espíritu. Bueno, principalmente así es, espiritual. Espiritual. Y si no se vive esa vida espiritual, entonces todo el demás conocimiento no va a tener el sentido que debería para cumplir los propósitos de Dios, ¿verdad? Así es. Entonces, para poder cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra, nosotros como nacidos de nuevo, como pueblo adquirido por Dios, necesitamos ese poder que viene de lo alto. Es indispensable, ¿sí? Y dice que ese poder solamente lo adquirimos. Dice que la exposición a la palabra del Señor, dice que es la que nos alumbra nuestro entendimiento, dice, y nos hace sabios y entendidos a los simples. Amén. Entonces yo, mis queridos hermanos, amigos, yo los invito a que escudriñemos las Escrituras, a que de veras amemos la palabra, porque imagínense que nosotros como mexicanos tenemos, apenas hace en el 1900, había prohibición en las escuelas, en las iglesias católicas, en las congregaciones, había tantas restricciones para leer la Biblia. Estaba prohibido. Todavía cuando yo era chiquita, yo me acuerdo que iba con mis abuelos católicos también a oír la misa, la decían en latín. Hace 70 años aún estaba prohibida en muchos lugares católicos, en muchos conventos, leer la Biblia. Entonces, el pueblo de México tiene una ignorancia con respecto a las Sagradas Escrituras como ningún otro pueblo de América Latina. Amén. Definitivamente, esa ignorancia que tenemos de las Escrituras, bien dice también la Escritura, que por falta de conocimiento perece el pueblo. Así es. Y eso es donde debemos nosotros aprender de la situación, por ejemplo, del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, si nosotros leemos gran parte, y que vamos a estar viéndolo en el Antiguo Testamento, vemos que muchos de sus errores se están repitiendo hoy en día y no estamos poniendo atención. Claro, y también el pueblo evangélico está totalmente perdido porque no les gusta estudiar. Es un pueblo muy retrasado en cuanto al hábito de la lectura, en general. Pero imagínate, si el pueblo de México en general casi no lee libros, porque de hecho ahora ya los niños que pasan a la secundaria, cuando terminan la primaria, muchos no saben leer y ya terminan sexto año y no saben leer. Entonces, ¿qué está pasando? La Biblia, entonces, en este sentido, la Biblia es un método excelente para educar a nuestros hijos, para enseñarlos a leer. Y definitivamente, bien dice la Escritura, su promesa es: instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Porque ya los gobiernos, al menos aquí en México, al gobierno ya no le importa que los chiquitos aprendan a leer. Ellos ya no les interesa nada.
sencillamente porque quieren tener un pueblo ignorante. Pero nosotros los que somos siervos de Dios, que estamos frente a una congregación, nosotros debemos de tomar en serio la educación de nuestros hijos. Y si en la escuela no los enseñan a leer, pues en la casa enseñémosle la Biblia, a leer la Biblia, y va a haber una bendición muy grande en ese libro sagrado. Así es, y es muy práctico. 10 minutos, 30 minutos de lectura de la Biblia, eso va a edificar en gran manera a sus hijos. Claro, Los va pues a sobre instruir. todo para que sepan tener un poco de conocimiento a nivel general. Porque, pues, oye, ¿qué niños ahorita que salen de sexto dicen que no saben leer? Yo me he encontrado ya a muchos que no saben Sí, leer. definitivamente. Entonces, pues despertemos de esa ignorancia, de esa pereza espiritual, y inculquemos a los niños a retomar las enseñanzas y la instrucción que hay en la bendita palabra, ¿sí? Amén. Entonces vamos a continuar aquí en el capítulo 42 de Génesis y vemos cómo Dios sigue tratando con el patriarca Jacob, el padre de Israel, ¿verdad? Cómo Dios trata con sus hijos que son llamados hasta que los deja, dice, como el oro. Amén. Aquí vamos a seguir viendo esta historia tan apasionante de José, estamos viendo, ¿verdad? Así es, continuamos. Vamos a empezar con el 6, hermano Mane. Sí, dice la palabra en Génesis 42, 6. Y José era señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José, pues, conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo: espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Ellos le respondieron: no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Fíjese aquí cómo vemos que está José, él, a pesar de que cuando se encontró con sus hermanos, pues imagínate, cuando los vio, él sintió algo, una emoción tremenda, pero José era un hombre totalmente sujeto a la autoridad del Espíritu Santo, porque él no mostró en ese momento todos sus deseos, que él quería correr, abrazarlos, quizás hasta los quería reclamar, pero él siempre mantuvo el dominio propio. Aquí vemos a un hombre, dice la enseñanza, la historia está preciosa, que cuando José estuvo en la cárcel, dice, ahí murió, y cuando salió de la cárcel era un hombre nuevo, totalmente apto para el servicio de Dios. Igual como Cristo, cuando tuvo que morir en la cruz, dice, ya era un hombre totalmente nuevo. Así nosotros, para poder hacer la obra y llevar a cabo el ministerio de Dios aquí en la tierra, realmente agradándole a Él, tenemos que estar sujetos, morir a nuestra carne y estar sujetos al señorío de Cristo, y tener siempre nuestras emociones, nuestros sentimientos, todas nuestras opiniones bajo el control y el gobierno del Espíritu Santo. Amén. Y pedir, si tenemos alguna debilidad, también pedirle al Señor: ¿sabes qué? Señor, ayúdame a tener en nuestras debilidades. Propio. Ayúdame, si todavía no tengo una transformación real, te pido que me transformes. Transfórmame, cámbiame, hazme un hombre diferente. Sí, ahí José está viendo que él estaba, porque él tenía que disciplinar a sus hermanos, los hermanos cometieron una falta muy grande, entonces él sabiamente los empezó a llevar, los fue llevando para que ellos despertaran su conciencia y pudieran arrepentirse de lo que habían hecho, ¿verdad? Entonces dice el 10, ellos le respondieron: no, Señor mío, sino que tus siervos han venido a comprar grano para comer. Todos nosotros somos hijos de un mismo varón, somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. Fíjate, ya se les había olvidado que muy honrados eran, ¿verdad? Pero mataron a su hermano. Ya se les había olvidado, ¿verdad?
¿Cuántas veces así no nos pasa a nosotros que cuando cometemos faltas graves con nuestros hermanos, pasa mucho tiempo, muchos años, y parece que Dios olvida nuestras ofensas, pero dice que Él lo que quiere es que nos arrepintamos, ¿verdad? Entonces les dice José, le sigue diciendo aquí en el 12, y José les dijo, no, dice, sigue insistiendo que son espías. ¿Qué dice ahí? Dice, pero José les dijo, no, para haberlo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron, tus siervos somos 2 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán, y aquí el menor está hoy con nuestro padre y otro no aparece. Y José les dijo, eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. Sí, él allí está, los está disciplinando, ¿verdad? Para Así que es. ellos puedan reconocer. Dice el 15, y en esto seréis puestos a prueba. Vive Faraón que no saldréis de aquí a menos que venga acá vuestro hermano menor. Enviad a uno de vosotros para que traiga a vuestro hermano mientras vosotros quedáis presos. Así se comprobarán vuestras palabras, si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. El 17. Dice, entonces los puso junto en la cárcel por 3 días, y al tercer día les dijo José, haced esto y vivid. Yo temo a Dios, si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevar el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Fíjate. Y sigue diciendo, ¿En cuál vamos? en el 23, entonces Rubén le respondió diciendo, ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. Fíjate cómo el trato que venía dando, ese es el propósito de que estaba haciendo José. Él sabía que no eran espías, pero ellos no tenían ni idea. Por eso es de que nosotros, cuando estamos aquí, nosotros, dice, ¿cuál es el propósito de este canal Veracidad? Dice, de promulgar la palabra, solamente la palabra. Cuando nosotros exponemos la palabra, no estamos hablando de teologías, ni estamos hablando de doctrina, estamos hablando de la palabra. Lo que ya está escrito. Lo que está escrito, ¿por qué? Porque la palabra por sí sola es la que despierta la conciencia del hombre. A mí me preguntan, pues, ¿por qué tienes que estar, ¿por qué tienes ese canal de televisión? ¿Qué pretendes? Pues yo lo que quiero es despertar la conciencia del hombre. Porque el hombre dice que está tan alejado de Dios que ya no está muy, bueno, sí está consciente, pero como que ya está tan acostumbrado a la maldad que en estos tiempos a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Eso es lo que pretendemos nosotros al estar exponiendo la palabra bendita de Dios, tal como está aquí. Amén. Y bien dice que la escritura, allí en 2 de Timoteo 3:16, que esta escritura que el Señor nos ha dejado es útil para enseñar, para redarguir y para instruir en justicia. Y ese es el poder que tiene. Nuestra vida es transformada y cambiada por medio de este libro. Claro. Que el Señor nos ha dejado para instruirnos, que es como una guía. Es el manual, es el instructivo para guiar nuestras vidas. Y es la palabra la que cambia. Dice que esta palabra alumbra
alumbra y hace entendido a los simples. Amén. Entonces, fíjate, aquí los hermanos de José, todos los hermanos de José, habían hecho un complot. O sea, ninguno era inocente. Todos se confabularon, ahora sí, lo que llamamos aquí en el mundo ya de las leyes civiles, dicen, complot significa ahora le llaman organización, ¿cómo? Delictiva. Delictiva. Porque se juntaron varios. ¿Cómo planear deshacerse de José? De su hermano. Solamente por la envidia. Y aquí estamos viendo claramente que definitivamente todo lo que tú siembras, Ahí está. eso lo cosechas. A lo mejor no instantáneamente, no al día siguiente, pero si uno no se arrepiente de sus pecados, de sus faltas, definitivamente lo va a cosechar. Y aún peor, porque si Dios así no puede demostrar su misericordia, si no ve tu corazón arrepentido. Y todo está el corazón. Fíjate, dice que si José cuando vio a sus hermanos, él pronto hubiera corrido, ¡ay, qué bueno, los perdono! Cuando ellos se hubieran arrepentido de ese acto tan perverso que hicieron todos ellos, porque eso es el peligro de que cuando hay una persona en una organización con un espíritu de envidia, va contaminando a todo y nunca se va solo. Siempre hace un complot y se lleva a un grupo. Esa actitud así, de si una persona en un grupo está resentida, pues ya que se vaya. Porque cuando hace complot, está haciendo lo mismo, la misma función de Satanás cuando se rebeló allá en el cosmos. Él se rebeló al Padre, pero como no se quiso arrepentir, hizo un complot. Y dice que fue por la tercera parte de los ángeles, los incitó a que se rebelaran contra Dios. Así es. Si ahí en ese acto tan bajo que hicieron con José, solamente uno hubiera sido, no hubiera prosperado todo el crimen que cometieron, pero uno fue por otro y así fueron todos haciéndose así. Y aún cuando Rubén les decía, no lo hagan. Pero ya no eran 10 contra 1, por decir. Coludidos, exacto. Era 10 contra 1. El chiste es que a ese uno no se unan los demás, porque siempre el mal empieza en una cabeza. Siempre hay uno. Y ahí se le van uniendo todos los demás. Por eso es de mucho cuidado cuando uno tiene envidia. Hay que cuidarse de la envidia. Hay que cuidarse, porque puede traer grande destrucción, no solo sobre su vida, sino sobre los demás también. Sobre la vida de todos los demás. Todos los que se unen a la conspiración o al complot o a la murmuración. Recordemos también lo que pasó con Coré. Se juntaron como 200 gentes. Siempre se juntan muchos, pero mi hermano, no participes de los complots porque es muy, muy, muy peligroso. Y Dios no tendrá por inocente al culpable. Guardémonos de las murmuraciones y de andar conspirando y de andar contaminando personas dentro de una organización. Y es que los hermanos de José, pastora, nunca se imaginaron que este hombre, cuando llegan en este lugar a pedir el alimento, nunca se imaginaron que era José, porque vieron a un José fino, distinguido, claro, hablando egipcio, transformado y hablando egipcio aparte. Imagina. Pero el plan de Dios no lo puedes detener. No lo puedes detener. No lo puedes detener. Y si Dios ya eligió a alguien para ser líder, cabeza, ser autoridad impuesta por Él, tú no lo puedes detener. Y no te puedes oponer. Porque aunque hagas complots. Aunque hagas complot, si tú te opones, las consecuencias entonces van a venir sobre tu vida. Definitivamente, sí. Fíjese, aquí dice el 24, y José se apartó de ellos y lloró. Entonces volvió a ellos y les habló luego. Luego tomó de entre ellos a
Simeón y lo ató ante los ojos de ellos, porque precisamente se supone que tal vez fue Simeón quien incitó a todo ese complot, porque te digo, siempre hay uno. Ahí es más fue y ató a Simeón, pero por ese uno todos estaban ya involucrados en ese crimen. Así es, definitivamente. Dice, después, el 25, mandó José que llenaran sus sacos de grano y devolvieran las piezas de plata de cada uno de ellos, poniéndoles en su costal, y les diera provisiones para el camino, y así se hizo con ellos. Entonces ellos pusieron su grano sobre sus asnos y se fueron de ahí. Luego uno de ellos abrió su costal para dar forraje a su asno en la posada y vio su plata. He aquí que estaba en la boca de su costal. Y dijo a sus hermanos, mi plata se me ha devuelto. Aquí está en mi costal. Entonces se les sobresaltó el corazón y temblando se miraron el uno al otro diciendo, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Estaban sorprendidos. Vamos a una pequeña pausa. Vamos a una pausa. Y continuamos aquí en la Escuela del Quebrantamiento. Nos encontramos en Génesis 42 y en este momento vamos a dar lectura en su versículo 29, que dice de la siguiente manera. Venimos a Jacob, su padre, en tierra de Canaán. Le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo, aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como espías de la tierra. Y nosotros le dijimos, somos hombres honrados, nunca fuimos espías. Somos 2 hermanos, hijos de nuestro padre. Uno no aparece y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el Señor de la tierra, nos dijo, en esto conoceré que sois hombres honrados. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre de vuestras casas y andad. Y traedme a vuestro hermano el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano y negociaréis en la tierra. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero. Y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Entonces su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco. Y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo, harás morir a mis 2 hijos, si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Y él dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Fíjese, aquí vemos cómo Jacob sigue apegado a los afectos naturales de cualquier hombre. Pero Cristo dice, el que no deja padre, hijos, hermanos, hermanas, bienes, todo, por seguirme a mí no es digno de mí. Cuando Jesús estaba predicando con sus discípulos, llega su mamá y sus hermanos a buscarlo. Y los discípulos corren a decirle, te está buscando a tu mamá y tus hermanos y tus hermanas. Y él ignora y se voltea al grupo y les dice, ¿quiénes son mis hermanos? ¿Quién es mi madre? Solamente los que están aquí, los que hacen la voluntad de mi padre. Esa es mi madre y esos son mis hermanos. Aquí Jacob todavía dice, no se lleven tampoco a Rubén, ya los 2 hijos de Raquel, José
y Benjamín. Y todavía ellos ahí siguen haciéndose, le dicen a José, un hermano ya desapareció, pero nunca le dijeron lo que habían hecho con ellos. Pero Jacob estaba apegado a Raquel y a esos dos muchachos, a José y a Rubén. Y dice, no se los voy a dar. Todavía estaba ahí aferrado, por eso en esta historia tan preciosa, aquí es muy impactante todos los versículos que se le dedican a Jacob, porque Jacob es determinante en esta historia, pues no por nada, es el padre de Israel. Amén. ¿Sí? Entonces ya cuando dice, pues no quiero que se lleven a mi último, al hijo que más amo. Si ya no regresan, voy a morir de tristeza. Entonces vamos aquí en el 43, porque el hambre seguía arreciando ahí en la tierra donde estaba Jacob, ¿sí? ¿Y qué Así dice? es. El hambre era muy severa en la tierra. Y cuando acabaron de comer el grano que trajeron de Egipto, les dijo su padre, volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Y el 3. Y respondió Judá diciendo, aquel varón no nos protestó con ánimo resuelto, diciendo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si enviareis a nuestro hermano con vosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no lo enviareis, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Dijo entonces Israel, ¿por qué me hicisteis tanto mal, declarando al varón que tenías otro hermano? Fíjense, él lo toma como personal, pero era el plan de Dios, el que estaba tratando ahí, usando a José y el hambre en Egipto, que había en toda la región fuera de Egipto, precisamente para tratar con la humanidad de Jacob. Y ellos le respondieron, aquel varón preguntó expresamente por nosotros y por nuestra parentela, diciendo, ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podíamos saber que él diría que descienda vuestro hermano? Entonces Judá dijo a Israel su padre, envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros, y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él, a mí me pedirás cuenta, si yo no te lo devuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces. Entonces Israel, su padre, le respondió, pues que así es, hacedlo, tomar de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero y llevad vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales, quizá fue equivocación. Tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón. Dice el 14, que el Dios todo suficiente os conceda hallar misericordia delante de aquel varón y os suelte a vuestro otro hermano y a Benjamín. Y si yo he de ser privado de mis hijos, que así sea. Ahí ya vemos a un Jacob totalmente convertido en Israel. Ya no, ahí, qué hermoso, ¿eh? Dice ya, ahí se ve, dice, vas a depender del Dios todo suficiente. Vamos a ver qué dice en Génesis 17:1 de este hermoso pasaje. Génesis 17:1. Veamos qué nos dice. Génesis 17:1 nos dice que era de Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Ahí está. Cuando nosotros entendemos ese pasaje, porque esa promesa es para ahora, para nosotros los discípulos de Cristo,
que nosotros, como discípulos de Cristo, tenemos que depender solamente del Todopoderoso, del Shaddai. Amén. Y no debemos de depender de técnicas del mundo para evangelizar, porque ahora dicen que ya no es suficiente evangelizar de acuerdo a lo que está en las Escrituras. Que ya todo ha cambiado y que ahora tenemos que buscar métodos para atraer mucha gente a Cristo. Aquí la pregunta es que si realmente mucha gente quiere venir a Él. Pero dice que el método que están empleando para atraerlos son métodos engañosos. Y la gente ahora está buscando a Cristo, no por la salvación, lo buscan por los milagros. Por las señales. Por las señales, y andan buscando otra cosa, pero lo que no están buscando realmente es un avivamiento en su vida, una transformación. Andan buscando cómo pasarse, cómo ser salvos sin depender de Dios. Es lo que está buscando ahora el nuevo cristiano. Y qué lamentable, porque realmente en eso no es el propósito del Evangelio, ni tampoco el propósito de Cristo por el cual Él murió. Pero precisamente aquí en la Escuela del Quebrantamiento estamos dando estos temas, estas predicaciones, estamos teniendo una variedad incluso en todo el canal de Veracidad Channel para compartir el verdadero Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí lo vemos, tenemos que depender del todopoderoso y suficiente proveedor para llevar a cabo el propósito de Dios aquí en la tierra. En este momento aquí Dios no ha cambiado, ni métodos, Él no ha cambiado nada. Dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y siempre, y Él no va a cambiar lo que Él ha establecido. Quiere que dependamos 100% de Él y no dependamos de ninguna otra actividad. Por eso dice que nosotros, cuando venga en la gran tribulación, su iglesia va a ser probada. Dice que va a ser perseguida, que va a ser totalmente rechazada, por decir la verdad. Entonces, cuando se está viendo así, que ya muchos cristianos se están sintiendo acorralados por la persecución y porque los están presionando que cambien de métodos más modernos para evangelizar, más que sean mundanos, que se parezcan más a otras organizaciones, entonces pues les entra miedo y cambian la manera de la palabra, la cambian por técnicas humanas. Pero en la tribulación tenemos que nosotros prescindir de toda ayuda material para prevalecer. Dice, como los discípulos, dice, y si permanecen, como ellos que permanecieron y no tomando en cuenta su propia vida, son los que vencedores, los que van a estar reinando en el reino milenial. Los que no dependen, sobre todo en la prueba, no dependen de ningún valor humano, más que del poder de Dios. Sí, y en esa etapa es cuando nos van a exigir que neguemos al mismo Señor nuestra fe, y es ahí donde nosotros no debemos de ceder. ¿Y tú crees que ya está empezando esa presión ahorita o todavía estamos muy lejos? No, yo creo que ya está empezando esa presión. E incluso ya hay acontecimientos que la ciencia está revelando y que van a suceder. El Apocalipsis ya los tiene predicho. Y o sea que los tiempos están cerca. Y entonces también será una señal que muchos predicadores cristianos que antes eran totalmente cristocéntricos, ahora se estén yendo a unirse al Vaticano. ¿Será también eso? En definitiva, y es lamentable porque ya lo decía un cantante cristiano en esta semana. Ustedes como cristianos no contaminen al mundo, dice. O sea, con sus ideas de transformación, de cambio, de... Así dijo, no contaminen. No contaminen. Y Pablo nos dice una cosa muy diferente. Dice, renueven su pensamiento, porque el mundo y el sistema está contaminado. Wow. Y somos nosotros quienes tenemos que renovarnos y a través de esa renovación compartirle, influenciar al mundo. Pero no,
él lo dice para mal, que nosotros influenciamos de una manera negativa al mundo. Bueno, ¿no es así? Esa declaración se hizo precisamente en la primera etapa, en el primer siglo del cristianismo. Había un emperador que dice, esos cristianos, esa secta, dice, son una plaga, están contaminando. Hace 2000 años ya lo decían. Entonces es una alarmante esa declaración que tú acabas de decir, que ahora este cristiano famoso, popular, está diciéndole a los verdaderos cristianos que estamos contaminando. Ya nos habían acusado antes de plaga. Y es triste que exista, que siga reincidiendo este señor, porque pues en su momento muchos lo escuchamos. ¿Y qué señores? ¿Por qué no decimos su nombre? Por supuesto, claro que sí. El señor Jesús Adrián Romero. Ajá. Tristemente, el tiempo que nosotros lo conocimos y escuchamos su música, fue uno de los cantantes cristianos que edificó mucho a muchas congregaciones, definitivamente. Hoy, los cristianos que nos están viendo y que van a ver este video, sabrán que definitivamente ya no sabemos realmente en qué cree este hombre. Bueno, ya ahí quedó claro. Con esa declaración que hizo, pues para mí sencillamente es una apóstata. Ahorita definitivamente con el tema de Halloween se metió en una situación muy complicada, que tuvo que incluso publicar en sus redes sociales que el tema no era específicamente para todos los cristianos del mundo, sino que solo para la congregación en su natal Monterrey. Bueno, aquí estamos viendo por qué esas personas que empiezan bien, después de 20 o 30 años, se están uniendo a Babilonia. ¿Por qué motivo? Pues porque Babilonia tiene una influencia totalmente, como dijeran así, una influencia perniciosa. Muy poderosa su influencia, porque al ser un jefe de Estado y un líder religioso, tiene demasiada influencia en todas las naciones de la tierra. Y entonces, como ya el remanente de la Iglesia de Cristo ya es una minoría, realmente es una minoría, entonces ya los grandes evangelistas, cantantes, lo que ellos buscan es grandes estadios donde puedan ir multitudes y donde ellos puedan ser aplaudidos y donde ellos puedan recibir muchas ofrendas. Entonces están usando métodos 100% que no dependen del Dios de Jacob, del Dios de Abraham, del Dios de Jacob y del Dios de Isaac. Porque aquí, este pasaje que vimos aquí, que el Dios todo suficiente, y lo mismo Abraham cuando salió. Abraham era un hombre muy rico cuando salió de su parentela. Y vamos a repetir otra vez ese capítulo, ese versículo, Génesis 17:1. 17:1. Ok, y dice, y siendo Abraham de edad de 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces, aquí está claro que ahorita el hombre todopoderoso aquí en la tierra, que se dice que es el representante de Dios en la tierra, pues es el Papa, definitivamente. Si no, no tendría ningún sentido que cantantes tan famosos, que predicadores tan famosos estén apoyando esa doctrina paganista, esa doctrina idólatra. No tiene sentido que lo estén apoyando. Y es que parece que hoy nos dicen que el paganismo no es malo. Definitivamente nos están creando una idea errónea y nos están vendiendo algo que no es. Y ya quedará en decisión de cada uno, pero precisamente por la falta de conocimiento y del estudio y de la ignorancia, principalmente en el pueblo de América Latina, suceden estas cosas. Y que nos dejamos llevar por la idea de otros, cuando no creamos nuestra propia idea, nuestra propia investigación para establecer
algo de lo que creemos. ¿Por qué no vamos a la palabra? ¿Por qué no estamos en la palabra? Por eso también les aconsejamos que vean nuestro programa Apostasía. Apostasía, porque pues nosotros aquí tenemos una encomienda muy, muy poderosa de decir la verdad, y desafortunadamente la verdad nunca está en las mayorías, pero más vale estar en la verdad y ser salvos que ir a la perdición con la mayoría. Nunca la verdad ha estado con las grandes masas. Esa es una realidad. Vamos a tener que sacudirnos un poquito la presa y ponernos a estudiar, ponernos a inquirir y a profundizar en la palabra. Dice, sé diligentes, Así ¿verdad? es. Diligentes. Escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, pero sencillamente no quieren. Y como dije al principio del programa, tenemos nosotros como educadores de niños, como padres de familia, inculcar a los niños, a enseñarles, a educarlos con la lectura de la Biblia. Y no se van a arrepentir. Así es, en definitiva. Pastora, también vemos un punto muy importante aquí. Jacob, José y todos los hermanos estuvieron en Egipto, pero muchos de ellos no se contaminaron con Egipto. Claro. No trataron de ser como Egipto. Bueno, pues el primer caso fue de José, ¿verdad? Así es, se mantuvo firme en sus ideales, en sus principios que su padre le había enseñado. Y siempre se mantuvo ahí, presente. Y sabía que existía un Dios y ese Dios era Jehová. Y quien así como le permitió estar ahí, como lo sacó de la cárcel. Así es, cuando de veras nosotros confiamos en el Todopoderoso, en el Shaddai, ¿verdad? Amén. Porque ese es, cuando decimos Shaddai, es el Todopoderoso, el Dios suficiente, el Dios fuerte, admirable, consejero, príncipe de paz, todo suficiente. Pues, pero es lógico que aquí en este mundo nos da miedo. Ay, es que no voy a poder solo. ¿Con quién me voy? Todos me dejan. Dice, no tengas miedo. Nunca te voy a dejar. Y eso radica en la confianza que le tengamos y la fe. En la fe que nosotros podamos tener en Él. Y es una fe que se trabaja día con día. Al menos nosotros no adquirimos la fe que hoy tenemos de nada más de la noche a la mañana. Claro que no. Hemos pasado por diferentes situaciones, circunstancias. Y seguimos, porque hasta que y no continuamos, estamos en proceso de maduración como y Dios Jacob. ahí nos va trabajando con nosotros. Así Y es. hemos adquirido esa fe, pero es con el tiempo. Es en una relación ininterrumpida con el Shaddai, con el Todopoderoso. Si yo te aseguro, mi hermano, que si tú de veras confías en ese Dios de los hebreos, no te va a defraudar. No te va a defraudar, para nada. Pero Él nos pone pruebas. Amén. Vamos aquí, entonces, a ver cómo ya aquí Jacob dice, bueno, pues ya que ya voy a depender de Dios, ¿verdad? Y el 15, ¿qué sigue diciendo? El 15 Del 40 del 43. Sí. Dice, entonces tomaron aquellos varones el presente y tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín, y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Y vio José a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa, lleva a casa a esos hombres y degolla una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José dijo y llevó a los hombres a casa de José. Entonces aquellos hombres tuvieron temor, cuando fueron llevados a casa de José y decían, por el dinero que fue devuelto a nuestros costales la primera vez, nos han traído aquí para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa y le dijeron, ay, Señor nuestro, nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimentos. Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal. Nuestro dinero es su justo peso y lo hemos vuelto a traer con nosotros.
Hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Él le respondió, paz a vosotros, no temáis, vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero y sacó a Simeón a ellos. Fíjese, ¿quién fue el que nos dijo? Por eso aquí la similitud de José con Cristo. Cuando Cristo, la noche que resucitó, se apareció a sus discípulos y dice, paz a vosotros. Por eso es príncipe de paz. Amén. Qué hermosa similitud. Y el 24 dice, y llevó aquel varón a los hombres a casa de José y les dio agua y ellos se lavaron los pies, luego dio forraje a sus asnos. Y ellos prepararon el regalo mientras venía José a mediodía porque habían oído que ahí habrían de comer. El que sigue. Y vino José a casa y ellos le trajeron el presente que tenía en su mano dentro de la casa y se inclinaron ante él hasta la tierra. Entonces les preguntó José cómo estaban y dijo, vuestro padre, el anciano que dijisteis, lo pasa bien. ¿Vive todavía? Y ellos respondieron, bien va a tu siervo nuestro padre, aún vive, y se inclinaron e hicieron reverencia. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre, y dijo, ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar, y entró en su cámara y lloró allí. Y lavó su rostro y salió, y se contuvo y dijo, poned pan. Y pusieron para él aparte y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Y se sentaron delante de él el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su menor edad. Y estaban aquellos hombres atónitos, mirándose el uno al otro. Imagínate qué escena, ¿verdad? Y José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de las dos de ellos, y bebieron y se alegraron con él. Qué ejemplo de José, ¿eh? Para nosotros que somos a veces, más bien, con mucha frecuencia nos resentimos cuando nos insultan, ¿verdad? Definitivamente a veces tenemos ese resentimiento y a uno se nos da, fíjese, pastora, se nos da en un grado mayor. Y es ahí donde tenemos que trabajar en nuestro carácter, permitir que el Espíritu Santo trabaje en nuestro carácter, porque el resentimiento después nos va a llevar a la falta de perdón. Y ya estando en un caso así de falta de perdón, entonces tenemos una situación más grave que pudimos haber controlado en su momento, pero dejamos que creciera. Aquí, por eso es de que nosotros cuando escudriñamos las Escrituras así, como está, tan sencillo, y andamos a veces buscando nosotros en esta tierra líderes, a ver a quién nos parecemos, a ver a quién seguimos. Amén. Y nos olvidamos que en la Biblia hay unos ejemplos de verdaderos líderes espirituales, a quien, porque está escrito aquí, porque es la historia de la humanidad. Está escrito porque son vidas verdaderas, de gente verdadera, de gente común y corriente como nosotros, como José, como Abraham, como Jacob. Pues que Dios los bendiga. ¿Alguna palabra más? Muchas gracias, pues que tengan un bonito inicio de semana y que la bendición del Señor esté sobre sus vidas y Él derrame abundantes en este día. Nos vemos en una próxima aquí en la Escuela del Quebrantamiento. Hasta luego. Hasta luego.